Elementos estadísticos: población, muestra, dato, variable y sus tipos. La estadística descriptiva es la disciplina cuyos procesos concretos y bien definidos se encaminan a la recopilación y organización de datos y a la presentación e interpretación de estos datos convertidos en información sin intentar concluir nada que vaya más allá de los datos como tales. Por ejemplo, se puede determinar el comportamiento contable de un banco en un bimestre o el consumo eléctrico de una comunidad en un año, tan solo como una recopilación y organización de datos. La estadística inferencial o inferencia estadística es una técnica mediante la cual se obtienen generalizaciones, se hacen suposiciones, se infiere y se toman decisiones con base en una información parcial obtenida mediante técnicas descriptivas. Por ejemplo, a partir de varias pruebas o experimentos a una porción del total de personas que padecen una misma enfermedad, es posible inferir o suponer los efectos de un nuevo medicamento en el resto de los enfermos y se puede decidir si éste se pone a disposición del público o no. La estadística, como disciplina, incluye tanto técnicas descriptivas como inferenciales. El objetivo principal, después de describir un conjunto de datos obtenidos, es inferir, suponer o generalizar acerca de las características descritas y tomar decisiones. En resumen, la estadística tiene como función informar para poder actuar. El siguiente esquema muestra las acciones que corresponden a la estadística descriptiva y las que corresponden a la estadística inferencial. Observemos que la estadística descriptiva simplemente recopila datos, organiza los datos, presenta la información, describe la información, y la estadística inferencial generaliza e infiere para tomar decisiones. Población es el conjunto total de elementos o unidades que se desea estudiar. Existen dos tipos de poblaciones, finita e infinita. La población finita es aquella en la cual es posible contar todos sus elementos o unidades. La población infinita es aquella en la cual no es posible contar todos sus elementos o unidades, ya que son ilimitados. Muestra es la parte de una población a la cual se está estudiando. Son los elementos que se toman en cuenta en el estudio estadístico. Cuando se obtiene la información de toda la población se llama censo, y cuando es solo de una parte de ella, una muestra, se llama muestreo. Un muestreo puede ser de dos tipos, con reemplazo y sin reemplazo. Un muestreo sin reemplazo es aquel en que se selecciona un elemento de la población y no es devuelto después a ella. Un ejemplo típico es cuando entre compañeros de clases rifan algún regalo mediante numeritos. Cuando sacan un número de la caja, el número que sale no se regresa a esta. En un muestreo con reemplazo, se selecciona un elemento de la población y es devuelto posteriormente. Un ejemplo es cuando el maestro empieza a realizar preguntas sobre el tema de la clase, en la cual, si ya te tocó responder, existe la probabilidad de que tengas que contestar nuevamente. Variable es la característica o propiedad a estudiar en los elementos de una población. Los datos son símbolos que describen condiciones, hechos, situaciones o valores. Veamos un ejemplo en concreto. En una granja hay 1500 gallinas y se escogen solamente 500 para realizar un análisis de verificación de la salud, si es buena, regular o mala. Con base a esto responderemos lo siguiente. ¿De qué tamaño es la población de la granja? Si observamos en el problema, podemos decir que es de 1500.
el análisis que se registró fue a través de un censo o un muestreo. Si observamos solamente escogemos una parte, por lo tanto estamos hablando de un muestreo. ¿Quiénes son los elementos de estudio? En este caso estamos hablando de las gallinas. ¿De qué tamaño fue la muestra? Seleccionamos solamente 500 gallinas. ¿El muestreo es con reemplazo o sin reemplazo y por qué? El muestreo es sin reemplazo porque una vez analizado la salud de una de las gallinas tomada de la muestra, ya es colocada aparte. ¿Cuál es la variable de estudio? En este caso hablamos de la salud de las gallinas. Tipos de variable. Para realizar un estudio estadístico, necesitamos saber qué variables nos interesan y cómo medirlas. Dependiendo del tipo de variable, es la forma en la que se recopilará la información, ya que hay variables que son de diferente tipo. Por ejemplo, la variable edad se mide diferente a la variable escolaridad. Las variables se clasifican en dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que no pueden medirse con números y pueden clasificarse por categorías o grupos. Ejemplos: sexo, que puede ser femenino o masculino; hábito de fumar, fumador o no fumador; color de ojos, negro, azul, marrón; estado civil, soltero, casado, divorciado. Las cuantitativas se miden con números y se puede realizar algún tipo de operación aritmética con ello, por ejemplo, un promedio. Otros ejemplos: peso, edad, estatura, presión, humedad, intensidad de un sismo, cantidad de hermanos. Las variables cualitativas se dividen en nominales, las cuales no admiten o tienen algún orden. En otras palabras, no pueden ser sometidas a algún criterio de ordenación. También se dividen en ordinales, las cuales pueden tomar distintos valores ordenados siguiendo un orden establecido. Ejemplos: grado escolar, grados militares, organigrama de una empresa, escalafón de los profesores universitarios, estadiaje de un tumor. Las variables cuantitativas se dividen en discretas, que son las que toman valores enteros. Diremos que una variable discreta es similar a un saltamontes, avanza a saltos y deja sus huellas en unos puntos determinados. Lo podemos apreciar en la siguiente imagen. Estas son las que se obtienen de contar número de televisores en los hogares, número de casas en tu localidad, números de niños que asisten a tercer año de primaria, etc. También se dividen en continuas, que toman valores entre un rango de números, es decir, trabajan con decimales. Diremos que una variable continua es como un caracol que va dejando un rastro continuo tras de sí. Lo podemos apreciar en la siguiente imagen. Estas son las que resultan de medir: estatura, peso, talla, distancia de un lugar a otro, etc. En las primeras, se observan saltos entre un valor y otro, por lo que el cambio se presenta en valores enteros: 10 mujeres embarazadas, 5 casos de diabetes. En las segundas no. Una variable continua puede tomar cualquier valor: 1.69 metros de estatura, 1604.5 kilómetros de distancia.